Desde el siglo pasado, el teléfono celular nació a manos de Martin Cooper para así cambiar la vida de la humanidad como tal, incluso más con la llegada de Steve Jobs con su smartphone super duper tecnológico. Pero hoy no vengo a hablar de historia, perra. En este video analizaremos exhaustivamente si los juegos en la Play Store están en decadencia a comparación de sus años mozos donde no existía Free Fire o cosas del demonio. A lo mejor es porque tengo 60 años y me da nostalgia pensar en eso, pero bueno, sin más rodeos, comencemos, preciosa. ¿Cómo eran los juegos hace años? Lo primero que hay que analizar es cómo eran los juegos de la era de la prehistoria, por allá en el 2010 más o menos, en donde prácticamente todo eran juegos offline que son universalmente conocidos incluso en la actualidad, ya que algunos de estos siguen siendo de los más descargados en la categoría de juegos gratuitos, así que la humanidad aún tiene esperanza de progresar como especie. Juegos como Angry Birds claramente era de lo mejor que se podía encontrar y daba horas de diversión y alegría. O también frustración anal al no poder pasar niveles a la primera. Un simple juego de aventar pájaros a unas puercas era sinónimo de entretenimiento. Claro está que las distintas habilidades de los pájaros y de los cerdos daban suficiente variedad para entretenerse bastante. Incluso al querer encontrar los huevos dorados que son el coleccionable entre comillas. Sumándole que hay como 50 versiones diferentes de Angry Birds, incluso llegando a colaborar con películas o sagas que combinaban bastante chido. Luego habían otro tipo de jugabilidad, por así decirlo, los cuales eran avanzar y avanzar hasta conseguir un nuevo récord o una nueva marca a la anteriormente hecha. Con esto me refiero a juegos como Temple Run o Subway Surfers. Este último sigue siendo jugado a día de hoy, por cierto, en los cuales solo se trata de un personaje corriendo hasta el fin del mundo sin parar, o hasta que las habilidades del jugador manco detrás de la pantalla se lo permitan, mejor dicho. Aunque este tipo huye de un policía que a pesar de su condición física sí corre rápido el cablón. Esto mismo lo tenían juegos 2D como Banana Kong o Jetpack Joyride o como se diga, en donde igualmente había que evitar obstáculos y agarrar distintos potenciadores. Se me olvidó mencionar que en estos juegos también se podían mejorar a los personajes u potenciadores de la partida, lo cual hacía que el farmeo y la ludopatía estuvieran en su punto a la verga. Lo que sí era revolucionario para la época es poder cuidar de una mascota virtual. Obviamente hablo de la mascota en forma de caca Pou, la cual sigue siendo relevante a día de hoy, por cierto. Este es un juegazo ya que la mascota puede sufrir cambios como crecer, tener hambre, ensuciarse como puerca y ser bañado por consecuencia, al igual que jugar con él en minijuegos de todo tipo. Encima lo iban actualizando con el tiempo con más y más novedades. Hasta se le podía poner un ovnis nuevo cada que se quisiera, no jodas. Pero bueno, si hablamos de uno de los padres de los juegos de celular, no podría faltar Geometry Dash, en el cual yo era un dios, pero ese es otro tema. Yo creo que no hace falta describir a este juego. Tendrías que vivir en una cueva para no conocerlo, bitch. Simplemente el querer pasarse un nivel cada vez más y más difícil con todas las monedas era suficiente para horas de alegría y diversión. Y para romper la pantalla a puños también. Sin olvidar al dios de los juegos estratégicos, el cual es Plantas contra Zombies. Supongo que para este juego tampoco hay que explicar gran cosa. Y si no, iré a tu casa y cosas malas pasarán. Quiero decir, este juego fácil es de los mejores que han existido, incluso contando con una secuela que está igual de perrona. Acá aprendí el concepto de simetría, de hecho. Videojuegos del Diablo 1, escuelas públicas 0. Pero después de analizar varios juegos de todo tipo, obviamente los juegos eran un mundo aparte a comparación de los actuales, sin contar que eran offline en su mayoría. Simplemente fueron los primeros que existieron y por eso son tan especiales y nostálgicos de recordar, maldito anciano. Habiendo mucha variedad en el repertorio de la Play Store, encontrando sin duda juegos muy buenos en donde no importaba tanto lo bueno que fueras o que hicieras en partidas individuales. Simplemente jugar sin internet y o datos móviles era una maravilla. Aunque algunos eran de paga, pero la piratería a veces era una solución en ese tiempo, sinceramente. Como los FNAF, que todos eran de paga, pero nunca conocí a alguien que sí hubiera pagado como tal. Los FNAF, por cierto, eran y siguen siendo juegos de cultura, incluso con películas en camino, pero ya es otro tema. Aunque yo nunca hice cosas de descarga gratuita y legítima, ¿eh? Algunos juegos podrían llegar a ser repetitivos después de jugarlos una y otra vez. Y por eso llegaba a cansar en ocasiones, sin contar las obvias novedades que iban saliendo con el paso del tiempo. Hablando específicamente de juegos offline, actualmente los juegos están un poco llenos del mismo concepto, como de jugar distintos niveles de carreras o similares e ir consiguiendo cosméticos con la moneda del juego. O también otros juegos en donde hay que ir progresando poco a poco mientras se compran más cosas para ir mejorando la cuenta, donde claramente están llenos de anuncios y se está conectado a internet a la verga.
En lo personal me gusta bastante uno en donde se pueden jugar varias personas a la vez en un mismo dispositivo. Simplemente es de varios minijuegos en donde hay que batirse a duelo, chaval. Ojalá me hubieran pagado ya que les acabo de hacer la mayor cromada de la historia, pero bueno. El billarcito gratis también no puede faltar, ¿eh? El pack completo para ser un drogadicto, no jodas. Y poco a poco es donde pueden entrar un poco los juegos en línea que en la actualidad dominan el mundo. Y no solo en consolas. Mami. Pero no olvides al mejor juego del siglo XXI que es Mono Gorila Aplasta Ciudad. Es mejor que hacer el amor sin exagerar. Pero lo que es aún mejor que el delicioso es tu suscripción, bebé. Es gratis. Juegos en la actualidad. Ahora hay que adentrarse un poco en el mundillo online de los videojuegos celularísticos. Obviamente con el paso del tiempo las cosas iban cambiando y mejorando en todos los sentidos. Esto se vio reflejado en juegos aún más avanzados de lo normal que a día de hoy son universalmente conocidos. Se podía mencionar en el caso del juego para nada conocido Roblox, el cual no hay más que decir que simplemente un juego que tiene muchos juegos en sí mismo, el cual atrapa a muchos niños por muchísimas horas en donde es difícil que se aburran. El detalle es que se tienen que pagar por muchas cosas, tanto en cosméticos como en los propios minijuegos dentro de este. Si querían un casino para infantes lo acaban de lograr, no jodas. En lo personal lo he jugado pocas veces y eso que solo fue para conseguir todos los logros y en consola, pero bueno, si se quiere hablar de una serie de juegos que lo hicieron muy bien, pues proviene de la empresa Supercell, en donde juegos como Clash of Clans ya existían desde la prehistoria de los celulares. Este juego era bastante bueno ya que es el más conocido de los primeros que introducieron el concepto de farmear recursos para mejorar poco a poco la cuenta. En este caso una aldea, donde también se puede agarrar a piñas con jugadores del resto del mundo y robarles hasta los calzones. Pero el juego que sí lo petó exageradamente es el hermoso pero frustrante Clash Royale. Incluso en salones de clase, con colegas o en cualquier sitio, muchas personas estaban enteramente metidas en partidas tras partidas, papá. Ya que fue un concepto totalmente nuevo e innovador en donde la habilidad y la constancia contaba mucho, pudiendo llegar a un top local o mundial dependiendo de qué tan bueno seas. Y no hace falta explicar más cosas de este juego. Sin problema pudo ser el juego más jugado de la historia de teléfonos celulares en su prime. En este caso no importaba mucho que no fuera offline. A su vez el siguiente juego relevante de estos tipos fue Brawl Stars, el cual sigue siendo muy popular a día de hoy. No sé cómo Bodrio Stars puede estar en esto, pero bueno. Dejando aparte de las bromas, este juego igualmente es bastante bueno al hacerte partidas rápidas como en Clash y poder progresar tanto en la cuenta como en logros individuales. La diferencia es que es un juego 3 vs 3 en su mayoría de modos de juego, aunque ahora ya existe mucha variedad y encima muchas cosas que mantienen fresco al juego, como colaboraciones o eventos importantes. Los de Supercell deben de estar ahogados en dinero, pero sinceramente saben hacer las cosas bien. O bueno, en su mayoría sí. Pero ya alejándose un poco de la chupada de nepe a estos sujetos, no se puede olvidar al infame Free Fire. Un juego que igualmente tiene muchísimos años de existencia, pero realmente fue de los primeros shooters en celular y encima gratis. ¿Qué se puede decir de este juego? Simplemente muchas personas están enganchadas por lo que ofrece todo esto. Incluso muchas mujeres juegan este tipo de juegos por alguna razón. Y antes de que me llamen machista opresor, es un hecho que algunas mujeres prefieren hacer otras cosas que jugar videojuegos. Pero eso llama la atención de todos los públicos, pues. Y con esto se puede mencionar igualmente a COD Mobile, que no hay más que decir. Simplemente los Call of Duty de consolas adaptado en dispositivos más pequeños y con menos requerimientos. Aunque necesitas el 99% de almacenamiento disponible para poder instalarlo, no jodas. También se tiene que contar el revolucionario Among Us, que encima llegó en una época de encerrón mundial y que ha sido quemadísimo hasta el cansancio. A día de hoy no es tan popular, pero no hay que olvidar lo que nos otorgó en esos días oscuros, bitch. El único detalle de la mayoría de estos juegos es que hay que meterle dinero si se quiere tener mejores cosas o incluso progresar más rápido. Pero esto ya es decisión de cada quien y no se involucra tanto en si es un buen juego o no. O si eres un pinche pobre que no tiene en qué caerse muerto, pues ni modo. Perdón. Como te has dado cuenta, te quise explicar un poco de distintos juegos a lo largo de los años para entender más o menos cómo ha evolucionado todo hasta la actualidad, en donde ya se puede sacar una conclusión que es más opinión mía y no pretendo decir la verdad absoluta. Eso depende de tu corazón de pollo, preciosa. Pero la pregunta del millón es, ¿de verdad ya no hay juegos buenos en la Play Store? Pues después de todo este repaso se podría decir que sí existen, por más extraordinario que suene, ya que hay muy buenos juegos online como los que te he mencionado anteriormente. Y actualmente el acceso a internet es mucho más fácil y económico entre comillas que hace unos cuantos años. A lo mejor por la nostalgia se puede ver diferente a cómo eran los juegos antes y lo que estos involucraban. Pero no hay que negar que los niños e incluso adultos no tienen nada que envidiar a los juegos de antaño.
Simplemente las cosas están en constante evolución y eso se ve reflejado en la actualidad. Incluso hay muy buenos juegos gratuitos si así se desea actualmente. Si te tocó jugar en esa época, pues solo queda recordarlo con cariño y darle oportunidad a lo nuevo. Mientras no hagas lives en TikTok dando pena ajena pidiendo dinero, ya es suficiente. Aunque en esta vida de adultos pues a veces se complica el simple hecho de poder hacer algo que no sea trabajar o estudiar. Cuando yo falté un día a la chamba lo llamaron domingo, para que sepas. Espero te haya gustado el video y no dudes en suscribirte para seguir opinando sin tener idea de lo que hablo.